Hola, ¿qué tal están? Me es grato en saludarles y presentarles este nuevo video de hoy del canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de la anatomía del uréter, o mejor dicho, la anatomía de los uréteres, porque estos son órganos básicamente pares. Ya en videos anteriores hablamos del riñón, hablamos en dos partes, hablamos de la irrigación del riñón y bueno, hoy vamos a tocar específicamente la porción que teóricamente es la distal al riñón y que es previa al estudio de la vejiga. Entonces, posteriormente a este video, los invito a que vean mi video de vejiga. Muy bien, cuando hablamos de los uréteres o del uréter, inmediatamente nos acordamos del aparato urinario o del aparato excretor, porque justamente la función de estos tubos, que son realmente tubos musculares, tubos cilíndricos, es de simplemente transportar el orine desde la pelvis renal, porque ellos son continuaciones de la pelvis renal, que esta es una estructura del aparato colector que ya estudiamos previamente en riñón. Entonces conectan hacia arriba esa pelvis renal a la vejiga que se encuentra en el extremo distal del uréter. Entonces, lo primero que tienen que saber de estos conductos es que si obviamente los riñones son órganos retroperitoneales, entonces al estos, me refiero a los uréteres, estar conectados a los riñones, también tienen que ser órganos retroperitoneales. Y esto es importante porque entonces ya sabríamos que no van a contar con peritoneo visceral, sino que simplemente están confinados al retroperitoneo, se encuentran dentro de el espacio renal, dentro de lo que es la celda renal, junto con la grasa perirrenal y la grasa extraperitoneal. En su parte anterior vamos a encontrar peritoneo parietal, que es el que se va a encargar de tapizar, digamos, esa parte anterior, como lo vamos a ver en las imágenes que vienen. Entonces, como les digo, a continuación de la pelvis renal y termina básicamente desembocando en la vejiga. Se dice que el uréter mide aproximadamente entre 25 a 30 centímetros. Algo que les decía cuando les explicaba la pelvis renal en los videos de riñón es que no existe punto anatómico como tal, y si existe realmente lo desconozco y lo he buscado, que es el punto que me diga hasta dónde termina la pelvis renal y dónde comienza el uréter. Siempre cuando hablan de uréter, habla de que los uréteres comienzan más o menos a nivel del L3. Entonces, yo supongo que guiándonos con la vértebra L3 es que podemos saber realmente cuál es el inicio anatómico de ese uréter. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el tamaño y la longitud sí la describen como entre 25 y 30 centímetros. Ahora, su espesor, cuando hacemos un corte transversal, es un espesor que no llega ni siquiera a 1 centímetro. Es de 5 a 6 milímetros de diámetro. Es de notar también que las paredes de estos uréteres son paredes musculares, son de músculo liso. Ellos realizan un movimiento que es el movimiento de contracción, de peristaltismo. Y de esa manera es que pueden transportar ese orine que previamente formó el riñón y llevarlo hasta la vejiga para posteriormente almacenarlo, y después la vejiga lo termina de excretar. Aquí en esta imagen podemos ver esta membrana que estamos viendo aquí transparentosa, es el peritoneo parietal. Entonces todo lo que yo vea al fondo es el retroperitoneo, que también tengo un video donde abordo las generalidades de ese retroperitoneo. Y vean que todo lo que yo vea detrás es que está en el retroperitoneo. Y bien, ustedes pueden notar allí el uréter, en este caso el uréter del lado derecho y aquí el uréter del lado izquierdo, como órganos retroperitoneales que no están jamás en contacto con la gran cavidad abdominal. Muy bien, en el estudio del uréter cabe destacar que hay autores que simplemente dicen, bueno, el uréter se divide en 3 tercios, un tercio superior, uno medio y uno inferior. Pero esta clasificación es muy imprecisa. Es por ello que tenemos que usar la clasificación que usan en urología, que es la clasificación en 4 porciones. Es mucho mejor porque es mucho más precisa. Estas 4 porciones, a saber, van a ser la porción lumbar, que también es llamada porción abdominal o porción vertebral. Luego tendríamos la porción ilíaca, que también es llamada porción sacroiliaca, ya vamos a estudiar cada una de ellas. Luego tendríamos la porción que ya se adentra a la pelvis, que es la porción pélvica. Y por último la porción vesical o porción terminal, que es la porción más pequeña porque es la que solamente se encarga de perforar las paredes de la vejiga. Vamos a desglosar entonces las relaciones de cada una de estas porciones, pero antes no se vayan a despegar de este video.
Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Suscríbete al canal, es importante que aquí abajo donde ves que dice suscribirse le des clic y automáticamente puedas acceder al canal. Más de 170 videos anatómicos, todo el aparato excretorio. Bueno, si no encuentras algún video en el canal, me puedes escribir en los comentarios de cualquiera de los videos, yo lo leeré y en su tiempo realmente te haré el video que me solicites, siempre y cuando sean videos anatómicos. Comenzamos con la primera porción, que es la porción lumbar. Esta porción va desde que comienza en la unión ureteropiélica o pielo-ureteral. Pielo me refiero a pelvis renal, así, pero el nombre es unión pielo-ureteral o ureteropiélica. Entonces allí comenzaría la porción lumbar y terminaría en el momento que estos uréteres cruzan a los vasos ilíacos. Esta porción entonces aproximadamente va a medir de 9 a 11 centímetros y como relación posterior va a tener al músculo psoas mayor. Vean que de hecho ambos uréteres, el derecho y el izquierdo, se adosan al psoas mayor. Posterior a ella, además de estar el psoas mayor, encontramos este nervio que vemos aquí. Ese nervio es el famoso nervio genitofemoral, que es una rama del plexo lumbar que también ya estudiamos en el video de plexo lumbar. Muy bien, como relación medial, ahí va a depender por supuesto si estamos hablando del uréter derecho o el uréter izquierdo. Cuando hablamos del uréter derecho, vemos que medialmente se encuentra aproximadamente a 2 centímetros la vena cava inferior. Mientras que decimos que de 2 a 2.5 centímetros del uréter izquierdo, medialmente se encuentra la aorta abdominal. Estas son las relaciones mediales dependiendo del uréter que sea. Además de eso, también en esta porción encontramos el gran simpático abdominal, que hoy en día lo llamamos tronco simpático abdominal, además de un grupo de ganglios linfáticos. Lateralmente vamos a encontrar, vean ustedes en el inicio, que está relacionado con el borde medial de cada riñón. Me refiero a si es el derecho o si es el izquierdo. Cuando hablamos del uréter del lado derecho, también está relacionado lateralmente, lateral derecho en este caso, con el colon ascendente. Mientras que el uréter izquierdo lateralmente va a tener al colon descendente. Por último, como relación anterior, aquí es donde ustedes más tienen que usar las habilidades anatómicas, ya que va a variar demasiado si hablamos del uréter derecho al izquierdo. Recuerden que hay una simetría abdominal con las vísceras. Entonces, si hablamos del uréter derecho, vamos a ver que anterior está la segunda porción del duodeno, que es la que llamamos la porción prerrenal o porción descendente. Además de ese uréter derecho, vean que también está cruzado por los vasos gonadales, que esta es la arteria gonadal y la vena gonadal. Si esto fuera una mujer, que no es el caso, porque no veo el útero, esto se llamaran la arteria ovárica y la vena ovárica. Si fuera un hombre, la llamáramos arteria espermática o testicular, como es este caso que es un hombre. Entonces aquí vean cómo está cruzado por esos vasos gonadales. Además de eso, vamos a encontrarnos que con ese uréter derecho también está cruzado por ramas de la mesentérica superior, incluso la propia mesentérica superior lo cruza. Vean la arteria iliocólica y vean a la cólica derecha, como ambas son relaciones anteriores a este uréter. Ahora, cuando pasamos al uréter izquierdo, vean que también es cruzado por las mismas arterias gonadales, como lo puedes ver aquí. Además es cruzado por ramas de la mesentérica inferior, que son las ramas sigmoideas y la arteria cólica izquierda, como ustedes lo pueden notar aquí. Esa sería entonces la primera porción, que es la porción lumbar. Luego viene, vean aquí, visto en retroperitoneo, vean aquí la iliocólica, la cólica derecha, como pasan por delante del uréter, que aquí medio lo ven. Mientras que aquí ven las ramas sigmoideas, vean a la cólica izquierda, que estas dos son ramas de la cólica izquierda, vean cómo pasa por delante de ese uréter del lado izquierdo. Y aquí vemos la segunda porción del duodeno, cómo está por delante del uréter del lado derecho, tal cual como lo nombramos en un principio. Cuando hablamos de la porción ilíaca, recuerden que es la porción que cruza los vasos ilíacos, una porción realmente corta, nunca pasa los 4 centímetros. Posteriormente encontramos a la arteria ilíaca. Aquí varían muchísimo los autores, incluso hay unos que dicen que puede cruzar o la ilíaca primitiva, que es la misma ilíaca común, o puede cruzar la primera porción de la ilíaca externa. Otros autores incluso te dicen que cruzas a la ilíaca interna. Entonces, depende de los libros que usted lean. Vamos a quedarnos aquí con que cruza los vasos ilíacos, aunque dicen
La mayoría que a quien cruza es a la ilíaca primitiva, que es a la ilíaca común. Muy bien, aquí les estoy sombreando a las arterias ilíaca primitiva, aquí la división en ilíaca externa e ilíaca interna, también llamada arteria hipogástrica. Medialmente a esta porción ilíaca vamos a encontrarnos a la columna vertebral. Claro, se la dibujé completa, pero ya saben que más o menos sería nada más este pedacito de columna, la vértebra L4 y L5 específicamente. Eso aproximadamente a 2.5 centímetros de ese urétero. Sabemos que lateralmente se encuentran los vasos gonadales. Recuerden que los vasos gonadales eran relación anterior, como lo pueden ver aquí, de la porción lumbar, pero vean que son relaciones laterales de esta porción ilíaca. Anteriormente, ¿a qué nos vamos a encontrar? Bueno, ahí depende. Si hablamos del uréter del lado derecho, vean que es cruzada por la raíz del mesenterio y por el propio mesenterio. Pero si hablamos del uréter izquierdo, vean que es cruzada por el mesocolon sigmoides y por la raíz del mesocolon sigmoide. Finalmente entramos a la porción pélvica, que es la porción más larga. Esta porción pélvica es la que complica un poquitico, digamos, el estudio de los uréteres, porque esta porción pélvica va a depender muchísimo si es un hombre o es una mujer las relaciones. Porque recuerden que la pelvis varía totalmente entre un hombre y una mujer. Vamos a comenzar. ¿Cómo es esta porción en los hombres? Bien, aquí podemos verla descendiendo en el retroperitoneo. Aquí podemos ver cómo cruza los vasos ilíacos. Y aquí, una vez que termina de cruzar los vasos ilíacos, se pone en relación a la arteria hipogástrica, que es a la ilíaca interna. Luego se dirige hacia abajo y hacia adentro, pasando lateral a esas fosas pararrectales. Luego de esto, poniéndose lateral al recto, va a ponerse lateral a la vejiga, a este cordón fibroso o estos ligamentos que sostienen a la vejiga. En ese nivel es cruzado por el conducto deferente, siendo esta una de las relaciones más importantes del uréter. Este cruce que le hace el conducto deferente, que es una estructura que trae, digamos, el semen desde los testículos buscando a la próstata. Una vez que él cruza es que él puede encontrar la parte posterolateral de la vejiga, que va a ser su, digamos, trayecto final. Vean aquí que este es el conducto deferente y vean cómo es cruzado en la parte final de esa porción pélvica en el hombre. Luego se pone por encima de las vesículas seminales y es en ese lugar, vean esta imagen que es una visión posterior, ahí les sombreo los uréteres. Esta es la vesícula seminal, se pone por encima de la vesícula para poder penetrar en el espesor de la vejiga. Esta que están viendo aquí llegando es justamente el conducto deferente, su relación más importante en el hombre. Si fuese una mujer, como es el caso de esta que estamos viendo, se complica un poquitico más la anatomía del uréter, porque la mujer es un poquitico más complicada pélvicamente. Muy bien, aquí vean cómo cruza a la ilíaca, en este caso la primitiva, también se pone en relación a la ilíaca interna, se dirige nuevamente hacia la pelvis y en esta porción está relacionado con el borde posterior del ovario. Usted dirá, pero es que el ovario está muy adelante, pero es que este ovario, esta trompa, vean cómo está agarrada por una pinza. Pero si usted ve este ovario, que este ovario sí está in situ, vean cómo él está relacionado con el uréter que aquí viene pasando. Una vez que sigue descendiendo, cruza este ligamento que ven aquí, que es el ligamento uterosacro. Se dirige luego hacia lo que es el ligamento ancho y un ligamento que sostiene al cuello del útero, que es el ligamento cervical externo o ligamento cervical lateral. Él tiene que pasar por allí para poder alcanzar a juro la vejiga, porque la vejiga está por delante del útero, entonces él tiene que relacionarse mucho con el útero, específicamente con el cuello del útero. Si vemos esta imagen, este ligamento que está sosteniendo aquí es el ligamento cervical transverso. Vean cómo, no sé si logran ver, aquí se lo señalo, este es el uréter izquierdo y este sería el uréter derecho. Vean cómo cruza el ligamento cervical lateral para poder dirigirse finalmente hacia la parte posterior de la vejiga. Esto que vemos aquí es la porción superior de la vagina. Es por eso que existe relación también del uréter con ese techo de la vagina, con el techo, con la porción superior de la vagina. Y finalmente, una de las relaciones más importantes que nunca se les puede olvidar es que esta porción pélvica de los uréteres en las mujeres es cruzado por la arteria uterina. Aquí vean cómo vemos el cuello del útero. Y es importante saber esto porque en las histerectomías, esos procedimientos donde tienen que sacarle el útero a la mujer, hay que ligar las arterias uterinas. Y como esta arteria uterina está tan, pero tan relacionada con ese
uréter es muy frecuente el daño, en este caso desde el punto de vista iatrogénico, del médico al uréter por tratar de ligar a la arteria uterina, dado que tienen esta estrecha relación. Nunca se les vaya a olvidar. Vamos a aprovechar esta misma imagen para explicarles la porción final, que sería la porción vesical, que aquí sí es igual si es hombre o es mujer. Ellos penetran en la parte posterior superolateral de la vejiga, aproximadamente hay una separación de 5 centímetros entre la penetrancia de cada uno, y ellos se van dirigiendo oblicuamente hacia medial y hacia abajo con respecto a la pared posterior de la vejiga. Entonces, de hecho, ven aquí cómo lo cruza, y el espesor del músculo de la vejiga, que es el famoso músculo detrusor de la vejiga, es aproximadamente 2 centímetros para finalmente desembocar en la luz de esa vejiga. Aquí vemos una vejiga y vemos que la separación ya intravesical cuando la vejiga está vacía es de 2.5 centímetros, pero cuando la vejiga está distendida, o sea, distendida es dilatada por la cantidad de orina que pueda tener, obviamente se va a ensanchar estos orificios, que son los orificios de desembocadura de ambos uréteres. Y ese es el recorrido final del uréter. Con respecto a la irrigación, bueno, este uréter, como es tan largo, tiene varias arterias que lo irrigan de acuerdo a la porción. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Recuerden ustedes que la arteria renal da una rama para la pelvis y da rama para la porción superior del uréter. Vemos que las arterias gonadales también comienzan a dejar de ramas. Algunas veces hay ramas directas de la aorta, como puedes notarlo aquí. Otras veces, pero muy raras veces, existen ramas de esa hipogástrica, que es la ilíaca interna, que van directo hacia la vejiga. Hacia los uréteres, perdón. ¿Qué es lo normal? Bueno, que la ilíaca interna origine a la arteria vesical inferior, y esta arteria vesical inferior se encargue de dar la irrigación a la parte o el extremo distal de esos uréteres, como lo puedes notar aquí. Entonces vean que es densa la irrigación de esos uréteres. Con respecto al drenaje venoso, bueno, se dice que la porción superior es drenada a través de las venas gonadales, mientras que la porción inferior drena hacia lo que son las venas ilíacas para finalmente desembocar en la vena cava inferior. Este fue todo el video de uréteres, espero haya sido de su agrado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó, y puedes buscarme en Instagram como @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos, como en el de vejiga, que los invito a que lo vean.